Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad vamos a hablar de educación desde diferentes ángulos y aristas, en particular de la educación superior, y esto de la mano del rector de la Universidad de Santiago de Chile, de la USAT, rector Rodrigo Vidal, con quien estoy conectada en este minuto. ¿Cómo está, rector? Muchas gracias por este tiempo con el mostrador. Hola Francisca, muchas gracias a ti por este contacto. Bueno, la verdad es que hay harto tema que conversar. La idea es que podamos abordar el tema de la crisis educacional, como se ha catalogado en la agenda en los últimos días, a partir de las cifras que ha dado a conocer el Ministerio de Educación, esta deserción de más de 50.000 alumnos que abandonaron el sistema escolar, un porcentaje también importante de inasistencia grave, la brecha educacional que se está profundizando, y tal como decía el presidente Boric, esto es algo que va a tener consecuencias y repercusiones en el futuro, y donde están involucrados muchísimos actores. Dentro de esos actores, claramente, la educación superior sufre parte de esas consecuencias y está viviendo problemas propios también. La idea es que podamos hacer foco desde ahí y partir preguntándole por su análisis en general de todo esto que hemos estado conociendo, de que está muy instalado y catalogado hoy día como una crisis en el sistema educacional chileno. Partamos por su lectura general y luego vamos haciendo bajadas más concretas. Sí, mira, primero dos elementos respecto a esta lectura general. El primero es que no tenemos una crisis educacional coyuntural, tenemos una crisis educacional estructural. Esto no tiene que ver con los 50.000 alumnos que desertan, Uh -huh. tiene que ver con que no tenemos en Chile una política educacional que integre los diferentes componentes del sistema educacional, que son la educación básica, la educación secundaria, la educación universitaria y la educación a lo largo de la vida. No lo tenemos en Chile. Y lo segundo es que esta crisis estructural tiene que ver con un abandono del Estado, no digo de un gobierno en particular, sino que tiene que ver con un abandono del Estado respecto a los sistemas educativos. O sea, somos todos espectadores de las brechas entre colegios públicos y colegios privados, por ejemplo, donde cometemos dos errores. El primero que cometemos es que observamos la brecha y no la resolvemos. Y lo segundo es que estigmatizamos a los colegios privados como si fueran todos buenos, y tenemos graves problemas también en diversos tipos de colegios privados en su calidad de formación. Y lo mismo pasa a nivel de la educación superior. Desde el año 1981, el decreto 4, el decreto con fuerza de ley número 4, modificó el sistema de financiamiento y pasaron las universidades estatales a tener que competir en el mercado de la educación, y hoy día el financiamiento basal de las universidades estatales no supera el 10%, y el resto, el 90%, son fondos que tenemos que ir a competir al mercado en desigualdad de condiciones. Entonces, es una crisis estructural, ¿ya?, que hasta aquí nadie ha resuelto. Valga la pena decir que en el proyecto constitucional que se presentó y que se sometió a plebiscito en septiembre, se incorporaba la idea de una creación de un sistema integrado de educación. Y a mí lo que me parece preocupante es que, bueno, no se aprueba el plebiscito, pero también se deja de lado esa iniciativa, que nosotros la podemos llevar adelante como país sin necesidad de que esté puesta en la Constitución. Entonces creo que es una crisis del sistema estructural de educación en Chile. Ujú. Ahora, claro, tal como usted dice, en este minuto esto se está abordando a partir de la coyuntura, por las cifras de deserción, se está hablando de un nuevo acuerdo nacional por la educación, de acudir al 2% constitucional de los fondos del Estado para poder abordar la crisis, pero hay otro tema que es bastante preocupante y que compete precisamente a las universidades, ¿no? Que es el tema de la pedagogía, la formación de profesores. Hay un estudio de Elige Educar donde señalan que hay un 10,7% de los profesores que desertó luego de su primer año trabajando. Para el 2025, bien digo, se proyecta un déficit de más de 26.000 profesores. Estas cifras, ¿cómo hacen la bajada desde la USACH? ¿Cómo lo están viviendo en particular, atendiendo que es un componente más de esta crisis estructural de la que estamos conversando? Pero lo concreto es que nosotros no valoramos la función del profesor en Chile, ¿ya? No la valoramos ni a través del sistema de salarios, ni tampoco desde el punto de vista de la protección de los profesores, ¿no es cierto?, y su seguridad en la sala de clase. No lo abordamos ni en ninguno de esos ámbitos extremos que yo mencioné. Yo creo que ese es un primer problema. Creo que lo segundo es que nuestro sistema
de reconocimiento laboral y salarial tampoco está acompañando este proceso. Yo diría que lo tercero es que la formación de profesores en las universidades, bueno, hay universidades, como tú lo sabes muy bien, que están especializadas en la formación de profesores. Ya, por ejemplo, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación está especializada y tiene muy buenos resultados en los procesos de acreditación de sus pedagogías, ¿ya? Pero obviamente no tiene una gran cantidad de alumnos postulando, y no es culpa de la UNCE, que está haciendo un tremendo trabajo. Simplemente los muchachos y las chicas dicen, oye, pero eso no me va a generar realmente una rentabilidad. Pero también lo que ha ocurrido, por lo tanto, es que hemos, perdón, que hemos hecho un éxito, una insistencia en los aspectos más metodológicos de la pedagogía, la formación didáctica y metodológica, que los aspectos disciplinares de la metodología. Y también yo creo que eso hoy día se ha estado sintiendo en el sistema. Un profesor o profesora de matemáticas sabe mucho de pedagogía, didáctica, metodología de la matemática, pero no tanto de matemática, como el viejo profe de matemáticas que uno tenía. Entonces creo que también hay una mirada interna en las universidades de cómo formar mejor a las profesoras y profesores en sus campos disciplinares. Yo creo que esa es otra gran reflexión que estamos llevando adelante. Pero además, yo creo que eso es lo más importante, no es lo más importante, un aspecto que no tenemos que olvidar, es que esto forma parte de lo que llamamos, ¿no es cierto?, un ambiente integrado del proceso pedagógico. Está la formación del profesor, está la infraestructura del colegio de trabajo, está la disposición de laboratorio y biblioteca, está el aporte que entrega el Estado a esos colegios, pero también está las situaciones del contexto familiar en la que viven y se desarrollan los niños, las niñas, que a Claro. veces no es más apropiado, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante un trabajo formativo. Claro, y en ese sentido, ¿cuál es la reflexión que han llevado adelante en relación a los incentivos, ¿no? Atendiendo este complejo panorama que estamos viviendo, a lo que se suman los problemas de violencia al interior de las aulas, han aumentado la licencia psiquiátrica por parte de los profesores. Es un escenario muy difícil en términos de incentivo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo están trabajando para hacer un llamado a más matrículas? Actualmente existe un proyecto que se está llevando adelante entre el Consorcio de Universidades del Estado y el Ministerio de Educación, ¿ya? Se creó una comisión formada por expertos de cada una de las 18 universidades del consorcio, y también el Consejo de Rectores, una comisión de expertos de más de 35 personas, ¿no es cierto?, que van a llevar adelante diferentes tipos de incentivos Ujú. que tienen que ver, que incluye becas, ¿ya?, que incluye una formación facilitada, que incluye apoyos a las prácticas profesionales de los futuros profesores y profesoras, que va a incluir también un vínculo con colegios, ¿no es cierto?, para la inserción de profesores y profesoras en esos colegios. Y por lo tanto hay todo un programa que las universidades van a llevar adelante con la subsecretaría, que ya está en proceso de diseño. Ujú. Pero esperamos que esto apoye obviamente la atracción de los estudiantes. Tú sabes que existe la beca, digamos que existió en su momento la beca vocación pedagógica, ¿no es cierto?, que se quiere de alguna manera impulsar y reeditar, pero todo eso va a ser posible en la medida que como país valoremos la profesión de profesor. Ujú. Eh, Mientras los chicos sigan dándose cuenta que una disciplina, una profesión, otra, les genera mejores rentas el día de mañana, va a ser difícil que esto pueda crecer. Tenemos como país que tener una mirada distinta de lo que significa la formación. Yo quiero pasar a otro tema, por supuesto que muy relacionado con esto que estamos hablando, que es también el cómo los últimos años, a partir o sea, posterior a la pandemia, ¿cierto? Al tiempo más álgido de la pandemia, cómo poco a poco hemos visto un deterioro mayor en el bienestar psicológico de los universitarios y de las universitarias. Hay todo un tema de salud mental, entiendo que desde el CRUCH
se están haciendo cargo con una comisión especial que está viendo la convivencia universitaria a partir de la salud mental. Hay varias iniciativas al respecto. También nosotros hablábamos en ámbitos de convivencia escolar, lo importante que es el tema de la equidad y la igualdad sustantiva. Cuéntenos un poco cómo están llevando adelante esta materia en particular al interior de la USACH y cómo lo mira desde la educación superior en general. Bueno, desde la USACH lo primero es que queremos nosotros queremos no claudicar en la idea de que nosotros no formamos profesionales, sino que formamos personas. Eso es absolutamente fundamental. Cuando pensamos que formamos profesionales, la mirada de los individuos es una mirada absolutamente sesgada como futuro profesional y por lo tanto lo más importante es que cumplan con una malla curricular. Y eso genera un tremendo estrés en las y los estudiantes que tienen que dedicar 50, 60 o 70 horas a la semana a estudiar, a preparar pruebas, a preparar trabajo, sin posibilidad de poder desarrollar otros aspectos fundamentales de la vida, como son las relaciones interpersonales, el desarrollo deportivo, la vida cultural, la vida artística, el desarrollo de capacidades otras distintas a la meramente intelectual o cognitiva. Por lo tanto, lo primero es eso, que podamos seguir insistiendo en esto y creo que hay otras universidades que también están valorando mucho que formemos personas más que profesionales. Yo creo que ese aspecto es fundamental. El problema de la salud mental, tú sabes muy bien, Francisca, es una crisis tremenda en Chile. Sí. Estamos yo creo que en el top 5 mundial en este minuto en problemas de salud mental, porque quiero insistir en algo que dije recién, en una sociedad como la nuestra, que no acepta el fracaso, solo el éxito, ¿ya? Que vivimos comparándonos, ¿ya? Y que ese éxito se mide en cuestiones materiales ligadas al ingreso. Entonces, cuando yo no tengo ese ingreso o simplemente me siento fracasado porque no puedo lograr lo que logra el otro, o caigo en cuestiones graves como narcotráfico, delincuencia u otro tipo de cosas. Por lo tanto, creo que nuestra sociedad nos está ayudando mucho en ese sentido y lo que nosotros estamos intentando hacer en la Universidad de Santiago es invitar a nuestros estudiantes a que logren una formación y queremos hacer un trabajo fuerte en los próximos años en otros aspectos que son los meramente profesionalizantes. Estamos hablando de habilidades transversales, formación de habilidades transversales, mal llamadas a veces habilidades blandas, Ujú. habilidades transversales que tienen que ver con trabajo en equipo, interacción, autodominio, métodos de trabajo, organización del tiempo, liderazgo, etcétera, etcétera. Por otro lado, queremos avanzar fuertemente en la formación al pensamiento abstracto, no solamente el pensamiento extremadamente concreto y material. Pensamiento abstracto, hablamos de matemática, hablamos de música, hablamos de poesía, hablamos de ese tipo de cosas. Y en tercer lugar, y ahí el Consorcio de Universidades Estatales está empujando fuertemente la formación cívica ciudadana. Creemos que incorporando esos elementos y abriendo tiempo en nuestras mallas curriculares para el desarrollo de intereses, de vocaciones, de capacidades artísticas, deportivas y culturales, creo que podemos ayudar a disminuir eso. Obviamente que junto con ello estamos impulsando el trabajo de psicólogas para que puedan acompañar y psicólogos a nuestros estudiantes, pero eso es más bien paliativo. Queremos hacer algo que venga de mucho más adentro en términos de formación integral. Ujú. Esto nos va a tomar tiempo. Esto nos va a tomar tiempo porque los muchachos llegan y las chicas llegan con estas situaciones desde los colegios, en entornos familiares a veces poco colaborativos en este tema. Ujú. Hablábamos nosotros antes de comenzar a grabar también de lo que están haciendo en relación a la desigualdad y la violencia de género, ¿no? ¿Cómo lo están, cómo están trabajando ese tema al respecto? Nosotros hemos posicionado como uno de los tres ejes fundamentales de nuestro gobierno universitario la igualdad sustantiva. Obviamente la equidad de género es fundamental. La ley 21369 nos obliga a avanzar en esto, pero nosotros queremos ir mucho más allá que simplemente aplicar la ley. Nosotros queremos crear las condiciones para eliminar en la universidad la violencia sexual y la discriminación de género. Y hablamos de igualdad sustantiva porque hablamos de equidad de género, por cierto, pero también hablamos de relaciones de igualdad con personas extranjeras, con personas de otro color, con personas de otro pensamiento religioso, entre viejos y jóvenes, entre personas
con a lo mejor capacidades distintas por algún problema motriz, corporal respecto a aquellos que no lo tienen. O sea, en el espectro amplio, reconocer lo que somos, seres iguales unos a otros y que tenemos que tratarnos de esa manera. Y para eso hemos llevado adelante varias iniciativas. Bueno, nosotros durante 6 meses funcionó la Comisión Triestamental de Género, que hoy día ya emanó un informe, donde están proponiendo políticas a implementar en la universidad y que la próxima semana van a entregar a las autoridades de la universidad para ver cómo comenzamos a aplicar esas políticas. Nosotros en el gobierno universitario hemos creado la figura de las y los gestores de género, que son personas que en cada una, en la rectoría, la prorectoría, en la vicerrectoría y a futuro también en las facultades, son personas que acompañan la gestión de la autoridad correspondiente para que esa gestión vaya enmarcada dentro de la lógica de la equidad de género y la igualdad sustantiva. No sé, por ejemplo, vamos a llamar a un concurso de académica y académico y esa persona va a estar encargada de orientar ese llamado a concurso para que no haya ningún sesgo, ninguna discriminación de ningún tipo. Eso ya lo hemos instalado en la universidad y lo queremos, como te decía, expandir también a las facultades y a los departamentos. Pero también esto es una transformación cultural, una cultura de reconocimiento que somos todos iguales, desde el contrato, el trato, la sala de clase, la manera en que dialogamos entre cada uno, y eso va a tomar tiempo, pero estamos en eso y te estaba diciendo justamente que hay una conciencia muy grande en nuestro estudiantado respecto de que esto se tiene que instalar, pero también lo hay en el cuerpo académico, pero tenemos todavía por ahí algunos sectores un poquitito más duros al respecto, pero bueno, estos también son procesos que hay que llevar adelante y la primera responsabilidad la tengo yo de sensibilizar a las personas en este tema. Aprovechando su expertise como arquitecto, como experto en urbanismo, precisamente este mes se celebró el Día Mundial del Urbanismo y yo quisiera preguntarle en términos generales, a partir de todos los cambios sociales que hemos estado viviendo en el último tiempo y cómo eso se ha expresado en cómo entendemos los espacios públicos, por ejemplo, acá en la región metropolitana, ¿cuáles son, a su juicio, los principales desafíos? Brevemente, si me podría dar su visión al respecto. Primero, tenemos que crear una política urbana en Chile. No tenemos política urbana, ¿ya? Partiendo por ahí. Partiendo por ahí, no tenemos Sí. política urbana. No sabemos qué hacer con las ciudades. Hacemos planos reguladores y lo que hacen los planos reguladores es normal lo que ya existe, ¿ya? Entonces, en Estación Central construimos 60 o 70 guetos verticales y el plan regulador los va a tener que incorporar al plan regulador y reconocer como tales. O sea, no hay política urbana, eso es lo primero. Segundo, tenemos que volver a tener una política de ocupación de espacios públicos que permita realmente a las personas recuperar ese lugar en la ciudad. Nosotros a partir de los años 80 instalamos como el gran espacio público en la ciudad de los malls, en su época se llamaban shopping centers, después centros comerciales, después mall, y todos vamos al mall, si eso no lo vamos a criticar, pero finalmente terminamos abandonando los espacios públicos, recreativos, áreas verdes, que este último tiempo hemos ido recuperando poco a poco en algunos parques a lo largo del río Mapocho y de un tremendo esfuerzo que hizo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a partir de fines de los años 90, comienzo del 2000, creando parques urbanos en diferentes comunas. Entonces, creo que hay que recuperar el espacio público, creo que lo que ha ocurrido con la Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza de la Ciudadanía, Plaza de la Dignidad y de diferentes nombres, es un reclamo ciudadano de tener lugares donde expresarse y la violencia que a veces se produce en la ciudad, donde se destruye cualquier cosa por un grupo de delincuentes, tiene que ver con que nosotros no hemos terminado de valorar, ¿no es cierto?, lo que significa el espacio público. Desde ese punto de vista, por ejemplo, el proyecto Alameda Providencia, Sí. me parece un extraordinario proyecto que se lleve adelante. Hoy día la Municipalidad de Estación Central va a empezar a ejecutar un proyecto de la avenida Víctor Jara, que va desde Matucana hasta General Velázquez para recuperar esa avenida, darle también valor urbano, qué sé yo. Pero tenemos un grave problema, Francisca. Estamos normalmente preocupados de los espacios públicos eh, que son visibles, que están en el centro de la ciudad. Y tenemos una periferia en la ciudad donde no tenemos espacio público de calidad, donde la ciudad crece de manera absolutamente desplanificada. Por lo tanto, política urbana, proyecto urbano, y lo tercero es financiamiento de la ciudad. Devolverle a las municipalidades, a sus asesorías urbanas, a sus departamentos de planificación, el manejo de la ciudad que hoy día lo tienen las inmobiliarias. Las inmobiliarias son necesarias,
porque las inmobiliarias generan un producto que es el edificio, ¿no es cierto?, que finalmente se comercializa. Pero tenemos que normar el trabajo de la inmobiliaria para que no construyan cualquier cosa, digamos, ¿ya? Ujú. Sino que orientar a la inmobiliaria para que sin que pierdan su rentabilidad necesaria puedan hacer aquello que el Estado necesita hacer con el territorio y controlar el automóvil. Mientras sigan entrando a Chile 30.000 automóviles mensuales ya, a la ciudad, o sea, 360.000 automóviles al año, no vamos a resolver el tema de la contaminación ambiental, de la generación de gases de efecto invernadero, y no vamos, tampoco lo vamos a hacer si no mejoramos definitivamente el transporte público.